Grace Mitchell era solo una enfermera nocturna normal y corriente. Esa mañana había terminado un turno de 12 horas. Las ojeras le marcaban la piel debajo de los ojos por la falta de sueño. Sus manos aún tenían marcas de moretones por ponerles vías intravenosas a los pacientes. Conducía su desgastado Honda Civic por las calles de Chicago con un solo pensamiento en mente: recoger a Ethan a tiempo. Su hijo tenía 7 años. Estaba acostumbrado a quedarse solo en la puerta del colegio, con su mochila más grande que él, sus ojos marrones escudriñando la multitud en busca de su madre. Grace no sabía que ese día sería el último de su vida normal. Apenas había aparcado cuando lo vio. Un niño pequeño, de unos 6 años, con el pelo negro y rizado, que salía al medio de la carretera. Tenía la mirada fija en el camión de helados al otro lado de la calle. Un todoterreno negro dobló la esquina demasiado rápido. Grace corrió. Sus piernas encontraron una fuerza que no sabía que aún tenía después de 12 horas de pie en la sala de urgencias. Pero el sonido que resonó no fue el de los frenos. Era un disparo. Sin tiempo para pensar, Grace se lanzó hacia adelante, rodeó con sus brazos al niño desconocido, cayó con fuerza sobre el pavimento y utilizó su propio cuerpo para protegerlo. Dolor, calor, humedad. La bala le atravesó el hombro. La sangre empapó su bata azul pálida. No sabía que el niño que temblaba bajo sus brazos era Theo Moretti, el único hijo de Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Cuando Grace despertó en una habitación de hospital inusualmente lujosa, había un hombre de pie junto a su cama, con ojos como una tormenta invernal y un rostro frío como el hielo. Junto a él estaba el niño al que acababa de salvar, con los ojos hinchados y enrojecidos, y la pequeña mano agarrada a la de su padre. «Has salvado la vida de mi hijo», dijo el hombre con voz baja e inquebrantable. «Cualquiera lo habría hecho», susurró Grace. «No, no lo habrían hecho». A la mañana siguiente, Vincent Moretti apareció en persona en la puerta de la escuela de Ethan, delante de cientos de padres, y dijo una sola frase que cambió la vida de Grace para siempre. «A partir de ahora, la familia Mitchell está bajo mi protección». Grace no quería tener nada que ver con el mundo del hampa. Solo era una madre soltera que vivía en un apartamento con un grifo que goteaba y contaba cada dólar para poder pagar el alquiler. Quería una vida normal para ella y para Ethan, pero no tenía otra opción, porque en el mundo de Vincent Moretti, una deuda de vida era algo que había que saldar a cualquier precio, y ese precio podía ser todo lo que Grace había conocido en su vida. Si quieres saber qué pasa cuando una madre soltera entra en el mundo de un jefe de la mafia, deja un me gusta en este video. Comparte esta historia con tus amigos a los que les gustan las historias emotivas y apasionantes, y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Vincent Moretti se dio la vuelta y se dirigió hacia el brillante SUV negro que lo esperaba. 2 guardaespaldas vestidos con trajes negros le abrieron la puerta, inclinando la cabeza con respetuosa reverencia. El jefe de la mafia se subió sin mirar atrás, dejando a Grace allí de pie, en medio del patio del colegio, rodeada por cientos de ojos que la taladraban como si de repente le hubiera crecido otra cabeza. El todoterreno se alejó suave y lentamente, como si su propietario no tuviera ninguna prisa, como si hubiera hecho lo más normal del mundo, y no hubiera pronunciado una frase que podía cambiar toda la vida de una mujer. En el momento en que el vehículo desapareció tras la esquina, se desató la tormenta. Grace oyó los susurros crecer como las olas del mar. Las madres yogis, vestidas con ropa deportiva a juego, se agruparon, mirándola de reojo y formulando preguntas que ella no necesitaba oír para saber de memoria. Los padres empresarios bajaron sus teléfonos y por primera vez en sus vidas se fijaron realmente en la mujer con bata arrugada que estaba de pie junto al mástil de la bandera. Las niñeras filipinas dejaron de hablar a mitad de la frase y se volvieron para mirarla, con expresiones entre la curiosidad y el miedo. «Mamá, ¿por qué nos miran todos?». Ethan le tiró de la mano con voz débil. Preocupada, Grace tragó saliva y trató de sonreír. «No es nada, cariño. Vamos a casa». Cogió a su hijo de la mano y se apresuró hacia su destartalado Honda Civic, aparcado en el extremo más alejado del aparcamiento. Cada paso le resultaba pesado, como caminar por el barro. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda. Los teléfonos se levantaron y los dedos empezaron a pulsar para hacer fotos. En cuanto se sentó en el asiento del conductor, el teléfono de Grace empezó a vibrar como si se hubiera vuelto loco. Mensajes de números desconocidos,
mensajes de compañeros de trabajo, mensajes de gente cuyos nombres ni siquiera recordaba. ¿Sabes quién acaba de aparecer en la escuela de tu hijo? Un número desconocido escribió. Dios mío, Grace, ¿era Vincent Moretti? Otro dijo, chica, ¿estás saliendo con la mafia? Quería tirar el teléfono por la ventana. Ni siquiera había arrancado el motor cuando sonó el teléfono. Era Rachel, su compañera de trabajo más cercana en el Hospital St. Mary. Grace dudó un segundo y luego respondió, Grace Mitchell, ¿dónde estás? La voz de Rachel era tan estridente que Grace tuvo que alejar el teléfono de su oído. Estoy en la escuela de Ethan, dijo Grace agotada. Sé que estás en la escuela de Ethan. Todo el mundo sabe que estás en la escuela de Ethan. Rachel prácticamente gritó. ¿Sabes qué es tendencia en Twitter ahora mismo? ¿Qué hashtag?, preguntó Grace, aunque en realidad no quería saber la respuesta. La mujer misteriosa de Moretti y Romeo y Julieta en Chicago. Y hay otro más. Este es el mejor. Historia de amor de la mafia. Rachel los recitó sin parar. Alguien lo grabó. Grace Vincent Moretti, de pie delante de ti, diciendo esa frase, y el video se difundió como un virus. 50,000 visitas en una hora. El corazón de Grace se encogió como si alguien lo hubiera apretado con el puño. Miró a Ethan en el asiento trasero con los ojos muy abiertos, mirando a su madre. Rachel, no estoy saliendo con nadie. Solo salvé a un niño. Sí, un niño que resulta ser el único hijo del jefe mafioso más poderoso de la ciudad. Rachel exhaló con fuerza. Grace, ¿sabes lo que dice la gente? Dicen que eres la amante secreta de Moretti. Dicen que estás embarazada de él. Dicen que eres una espía infiltrada por otra banda. ¿Qué? Grace casi se le cae el teléfono. Te dije que Internet es el lugar más loco del mundo. Rachel bajó la voz. Escucha, Eldor Harris me ha llamado para preguntarme por ti. ¿Quieres saber qué está pasando? Todo el hospital está alborotado. Tienes que hablar con él antes de que esto se salga de control. Grace cerró los ojos, con la cabeza latiéndole como un martillo y la herida del hombro aún palpitando bajo el vendaje. Pero ese dolor no era nada comparado con la presión asfixiante que le oprimía el pecho en ese momento. Ella quería una vida normal. Quería trabajar, recoger a su hijo, pagar el alquiler y dormir lo suficiente. Pero Vincent Moretti había irrumpido en su vida con aquella declaración. Y ahora ya no era solo Grace Mitchell, enfermera del turno de noche, madre soltera anónima. Se había convertido en la misteriosa mujer Moretti. Se había convertido en el centro de una tormenta que nunca había pedido, para la que nunca se había preparado y de la que no sabía cómo escapar. Grace condujo de vuelta al apartamento en silencio. Ethan se sentó en el asiento trasero, mirándola de vez en cuando por el espejo retrovisor, pero no preguntó nada más. Un niño de 7 años podía acostumbrarse a estar callado cuando su madre parecía cansada. Lo había aprendido pronto, de las noches en que ella llegaba a casa con los ojos enrojecidos después de un turno de 12 horas, de las cenas a base de fideos instantáneos y agua, de las veces en que se sentaba a la mesa de la cocina contando monedas una por una, tratando de averiguar si tenía suficiente para pagar el alquiler de ese mes. Cuando el viejo Honda Civic giró hacia el estrecho callejón que conducía a su desgastado edificio, Grace pisó el freno. Un sedán negro estaba aparcado justo delante de la entrada, brillante, caro, fuera de lugar entre los coches destartalados y los contenedores de basura manchados de óxido. 2 hombres vestidos con trajes negros estaban de pie junto a él, con los brazos cruzados y los ojos escaneando en todas direcciones como halcones. Cuando vieron el Honda de Grace, asintieron ligeramente con la cabeza, sin saludar. Una confirmación de que el objetivo había llegado a casa. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó Ethan, con una voz tan baja que parecía temer ser oído. «Nadie, cariño», tragó saliva Grace. «Solo un amigo mío». Sabía que era mentira. Probablemente Ethan también lo sabía, pero ambos fingieron creerlo. Grace condujo a su hijo más allá de los 2 hombres, tratando de no mirarles a los ojos. Las escaleras oxidadas crujían bajo sus pies. El familiar olor a humedad invadió su nariz. El apartamento del 3er piso, con la pintura descascarillada y el grifo que goteaba, la recibió con oscuridad y silencio. Encendió la luz y miró a su alrededor, a la pequeña habitación que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Un sofá desgastado comprado en una tienda de segunda mano. Una mesa de comedor torcida con una pata apoyada en un ladrillo.
Una nevera que zumbaba toda la noche como una criatura moribunda. Ese era su mundo. Pequeño, desgastado, pero suyo. Y ahora había dos desconocidos haciendo guardia afuera. Como si fuera una prisionera en su propia casa, Grace le dio de cenar a Ethan, lo bañó y lo acostó. Se acostó, pero no podía cerrar los ojos. El techo manchado con manchas de humedad que se extendían, la miraba como un cuadro abstracto de la pobreza. Cada vez que parpadeaba, veía el rostro de Vincent Moretti, con sus ojos como una tormenta invernal y su voz grave y firme. A partir de ahora, la familia Mitchell está bajo mi protección. Ella no quería protección. Quería que la dejaran en paz. El reloj marcó la 1:15 de la madrugada, luego la 1:30 y luego la 1:45. Grace se retorció entre las sábanas, empapando la almohada de sudor, a pesar de que el aire no era cálido. A las 2 de la madrugada, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Duerme. Estás a salvo. Vi. Grace miró la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Sabía él que ella seguía despierta? ¿La estaba observando? ¿O solo estaba suponiendo? No sabía qué posibilidad era peor. Dejó el teléfono a un lado y se subió la manta hasta la barbilla, como si la fina tela pudiera protegerla del mundo exterior, pero no conseguía conciliar el sueño. A las 3 de la madrugada, se incorporó y fue a la cocina a por un vaso de agua. El teléfono seguía en la cama, en silencio, pero algo la inquietaba. Una sensación, una inquietud sin nombre. Abrió la aplicación de su banco con la intención de comprobar si tenía suficiente dinero para pagar el alquiler de ese mes. La pantalla se cargó. Grace se quedó paralizada. Su saldo no era de $327. La cifra que recordaba era de $50,150. Parpadeó y volvió a mirar. Seguía siendo 50,000. Le temblaban las manos mientras se desplazaba hacia abajo hasta el historial de transacciones. Un ingreso a las 11 de la noche. Sin nombre del remitente, solo una nota, una muestra inicial de gratitud. Habría más. Grace quería llorar, no por alivio, sino por miedo. Siguió desplazándose y encontró algo más. Su deuda médica de hacía 2 años. La factura que había estado pagando mes a mes. La factura que le había robado el sueño durante tantas noches. Había desaparecido. Estado actual, pagado en su totalidad. Grace dejó que el teléfono se le resbalara de los dedos y se cubrió la cara con ambas manos. Quería vomitar, quería gritar, quería salir corriendo y decirles a los hombres de traje negro que no necesitaba su dinero, que no necesitaba su protección, que no necesitaba nada de Vincent Moretti, pero no podía hacerlo porque, en el fondo, sabía que había entrado en su mundo y que, en ese mundo, una deuda de por vida no era algo que se pudiera rechazar, quisiera o no. A la mañana siguiente, Grace no fue a trabajar. Llamó y pidió un permiso, diciendo que la lesión en el hombro necesitaba tiempo para curarse. Esa parte era cierta, pero no era la verdadera razón. La verdadera razón era que no podía cerrar los ojos sin ver la cifra de $50,000 bailando ante ella. No podía respirar sin sentir el peso asfixiante de un extraño que se había colado en su vida. Después de dejar a Ethan en el colegio, Grace se fue a casa y buscó el número de teléfono que uno de los hombres de traje negro le había dado la noche anterior. Angela. Así era como estaba guardado en sus contactos. Sin apellido, sin título, solo un nombre sencillo. Como si se tratara de una vieja amiga, Grace pulsó el botón de llamar. Sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. «Señorita Mitchell», dijo una voz femenina, grave y profesional. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito ver al señor desde ya», dijo Grace, con un tono más duro de lo que pretendía. «Ahora mismo». Un segundo de silencio. Entonces Angela respondió. «Le transmitiré el mensaje». La línea se cortó. Grace se dejó caer en el viejo sofá y se quedó mirando la pared manchada. Pasaron 30 minutos, 40, 50. Empezó a pensar que Vincent Moretti no vendría, que estaba demasiado ocupado con su imperio criminal como para pensar en una enfermera de poca monta como ella. Entonces llamaron a la puerta. Grace se levantó, con el corazón latiendo más rápido. Abrió la puerta. Vincent Moretti estaba allí, en el oscuro pasillo con paredes descascarilladas y olor a mojo en el aire. Parecía una criatura de otro mundo, con un traje gris carbón que probablemente valía lo que ella pagaba de alquiler en todo un año.
Sus zapatos de cuero pulido reflejaban el parpadeo de la luz fluorescente del techo. El pelo oscuro peinado hacia atrás a la perfección. Solo sus ojos no eran perfectos. Esos ojos de tormenta invernal tenían un ligero moratón de oscuridad debajo, como si su dueño tampoco hubiera dormido la noche anterior. «¿Querías verme?», dijo Vincent. No era una pregunta. Grace dio un paso atrás para dejarlo entrar. El apartamento era tan pequeño que la presencia de Vincent lo hacía parecer aún más estrecho, como si las paredes se hubieran desplazado hacia adentro. Miró a su alrededor. Su mirada recorrió el sofá desgastado, la mesa torcida, el grifo de la cocina que goteaba gota a gota. No había desprecio en su rostro, solo observación, haciendo inventario. «Quiero devolver el dinero», dijo Grace, franca y directa. «Todo. Los $50,000 y la deuda médica que borraste. Lo pagaré yo misma. No necesito caridad». Vincent se volvió para mirarla, con la misma expresión impasible. Eso no era caridad. Entonces, ¿qué era? La voz de Grace se elevó, más aguda. «No te pedí dinero. No te pedí que me protegieras. Solo hice lo que cualquiera haría al ver a un niño en peligro». «No». La voz de Vincent se mantuvo tranquila, exasperantemente tranquila. «No todo el mundo haría eso. La mayoría de la gente se quedaría paralizada. La mayoría tendría miedo. La mayoría pensaría primero en sí misma. Pero tú corriste hacia los disparos. Pusiste tu cuerpo sobre mi hijo, aunque no sabías quién era». Dio un paso más hacia ella. «En mi mundo, eso se llama una deuda de honor. Y una deuda de honor debe pagarse. Yo no vivo en tu mundo». Grace no retrocedió. Aunque la distancia entre ellos era ahora dolorosamente pequeña, yo vivo en este. El mundo de los turnos de 12 horas. El mundo del alquiler y las facturas de servicios públicos. El mundo de intentar criar a mi hijo sola sin deberle nada a nadie. No quiero tu dinero. No quiero tus guardaespaldas. No quiero tener nada que ver contigo. Vincent la miró y por primera vez Grace vio algo más en esos ojos tormentosos. No era ira ni desprecio. Era cansancio, el profundo cansancio de un hombre que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. «¿Crees que yo quiero esto?». La voz de Vincent se apagó. «¿Crees que quiero que tu vida se convierta en un caos?». «No tengo otra opción, señorita Mitchell. Cuando salvaste a mi hijo, entraste en mi mundo, lo quisieras o no. Y en mi mundo, si no declaro públicamente mi protección sobre ti, mis enemigos te verán como una debilidad. Vendrán a por ti. Te utilizarán para amenazarme». Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. «Estoy tratando de mantenerte a salvo. Así es como pago la deuda. Y el dinero no es para comprarte. Es para que no tengas que preocuparte mientras yo me ocupo de este lío». Grace quería discutir. Quería gritar que no necesitaba que nadie se ocupara de nada por ella. Pero al mirar a los ojos de Vincent, vio una verdad que no quería aceptar. Él también estaba atrapado, arrastrado por una corriente que ninguno de los dos había elegido. «No confío en ti», dijo Grace, con voz más baja. «Ahora, no tienes que confiar en mí», respondió Vincent, volviéndose hacia la puerta. «Solo tienes que quedarte donde estás y dejarme cumplir mi promesa». Abrió la puerta y se detuvo un instante. «Esos $50,000. Si no los quieres, dónalos al hospital, pero los guardaespaldas no son negociables». La puerta se cerró. Grace se quedó sola en su destartalado apartamento, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Seguía odiando la invasión, seguía odiando la pérdida de control sobre su vida, pero por primera vez se preguntó si Vincent Moretti era realmente el villano que siempre había imaginado. Vincent no se marchó de inmediato. Grace miró por la ventana y lo vio de pie junto al sedán negro, recostado contra la puerta. Su mirada se elevó hacia el viejo edificio, como si estuviera pensando en algo que no podía expresar con palabras. Pasaron 10 minutos, 20. Él seguía allí, inmóvil, a pesar del frío del comienzo del invierno que se deslizaba por las calles de Chicago. Grace no entendía por qué abrió la puerta y bajó las escaleras. No entendía por qué sus pies la llevaron más cerca del hombre al que acababa de intentar despedir. Quizás fueron esos ojos cansados. Quizás fue darse cuenta de que ella tampoco había podido dormir, que ella también llevaba una carga pesada que no podía compartir con nadie. «¿No te vas a casa?», preguntó Grace, deteniéndose a unos pasos de Vincent. Él se volvió para mirarla, con una mirada de sorpresa que desapareció en un instante. «Estoy pensando», dijo simplemente. «¿Pensando en qué?».
Preguntó Grace sin saber muy bien por qué. Quizás porque la noche se le hacía demasiado larga. Quizás porque necesitaba oír otra voz para no volverse loca. Vincent se quedó callado un momento, con la mirada fija en la oscuridad al final del callejón. Luego habló, con voz baja, más suave que antes, sobre Mia. Mia, repitió Grace. Mi esposa, dijo Vincent, murió hace 3 años. Cáncer. Grace no dijo nada. Conocía el silencio de la pérdida. Sabía que a veces las personas no necesitaban consuelo, solo necesitaban a alguien que las escuchara. Ella fue la única persona que me hizo querer cambiar. Vincent continuó hablando como si se lo dijera más a sí mismo que a Grace. Cuando conocí a Mia, yo ya era un Moretti. Ya tenía sangre en las manos. Ya había hecho cosas que la gente normal no podía imaginar. Pero Mia me miró y no vio a un monstruo. Vio a un hombre que lo intentaba. Se detuvo. Tragó saliva. Ella quería que dejara esa vida. Quería que la llevara a ella y a Theo lejos y empezáramos de nuevo. Le prometí que lo haría. Se lo prometí mientras le cogía la mano en el hospital, cuando estaba tan débil que ni siquiera podía sentarse. Pero no cumpliste esa promesa, dijo Grace. No como una acusación, solo como la verdad dicha en voz alta. Vincent negó ligeramente con la cabeza. Pensaba que necesitaba poder para proteger a Theo, que si yo era el más fuerte, nadie se atrevería a tocar a mi hijo. Soltó una risa amarga. Pero la verdad es que cuanto más poder tienes, más enemigos te haces. Cuanta más gente quiere derribarte haciendo daño a tus seres queridos. Grace pensó en Theo, ese niño de 6 años con el pelo negro y rizado y los ojos hinchados y enrojecidos cuando ella se despertó en el hospital. Un niño que había perdido a su madre. Un niño cuyo padre se había sumergido en el mundo del hampa, creyendo que era una protección, cuando en realidad estaba arrastrando al niño hacia el peligro. La noche antes de que Mia muriera, continuó Vincent, con la voz ligeramente temblorosa. Ella me cogió de la mano y me hizo prometer 2 cosas. Primero, mantener a Theo a salvo. Segundo, darle una infancia normal. Sabía que no podía irme de la noche a la mañana, pero quería que Theo fuera al colegio como los demás niños, que jugara, que creciera sin mirar atrás cada vez que salía a la calle. Vincent se volvió hacia Grace y en sus ojos ella vio algo que le oprimía el pecho. Dolor. El tipo de dolor que ni todo el dinero, ni todo el poder del mundo podrían curar jamás. He fallado, señorita Mitchell, dijo Vincent, con una voz que parecía una navaja clavada en su interior. Han pasado 3 años y no he cumplido ni una sola promesa. Theo sigue viviendo en una casa con guardias las 24 horas del día. Sigue yendo al colegio en un vehículo blindado. Sigue sin tener amigos, porque a ningún niño se le permite acercarse al hijo de un jefe de la mafia. Respiró hondo, y ese día yo estaba en una reunión a 2 horas de la escuela de Theo. Sonó mi teléfono. Alguien dijo que había habido disparos en la escuela de mi hijo. Grace vio como Vincent apretaba la mandíbula y todo su cuerpo se tensaba como un cable a punto de romperse. 2 horas. 2 horas sin saber si mi hijo estaba vivo o muerto. 2 horas pensando que había perdido lo último que Mia me había dejado. Se le quebró la voz. Cuando llegué allí y te vi sangrando en el suelo, con tu cuerpo sobre Theo, pensé que el cielo me había dado una oportunidad más, que Mia había enviado a un ángel para proteger a nuestro hijo. Grace sintió que le ardían los ojos. Ella no era un ángel, solo era una madre soltera agotada que intentaba sobrevivir día a día. Pero al escuchar a Vincent, empezó a comprender. A comprender que, bajo el traje de $100,000 y el imperio criminal, seguía siendo solo un padre que lo intentaba. Un hombre que cargaba con una pérdida. Un viudo que seguía amando a su esposa. Aunque ella llevaba muerta 3 años, Grace no dijo nada. Solo se quedó allí, junto a Vincent, en la fría noche, haciéndole saber que no estaba solo. Quizás eso era lo que ambos necesitaban en ese momento. No una promesa, ni dinero, solo la presencia de otro ser humano en la oscuridad. Había pasado una semana desde la noche en que Grace se quedó junto a Vincent en ese callejón oscuro. Una semana en la que intentó volver a la normalidad, yendo al trabajo, recogiendo a su hijo, preparando la cena, fingiendo que no significaba nada que 2 hombres con trajes negros vigilaran el exterior de su edificio todos los días. Pero algo había cambiado. No su vida. Ethan. Mamá. Hoy Theo me ha dado la mitad de su bocadillo. Mamá, Theo ha dicho, soy el que mejor dibuja de toda la clase. Mamá. Theo me ha preguntado si quiero jugar con bloques de construcción en su casa. Todos los días,
Ethan llegaba a casa con los ojos brillantes y una nueva historia sobre Theo, el niño de 7 años que solía ser tímido y callado, el niño que había aprendido a sentarse solo en el recreo porque nadie quería ser amigo del hijo de una madre soltera pobre. Pero ahora era diferente. Ahora Ethan tenía a Theo. «Mamá», Theo dijo, «soy el mejor amigo de Theo». Ethan lo dijo una noche mientras Grace le volvía a vendar el hombro. «¿El mejor amigo para siempre?», preguntó Grace, manteniendo la voz firme, incluso cuando algo dentro de su pecho le dolía con una sensación que no sabía cómo nombrar. «Sí». Ethan asintió con tanta fuerza que el pelo le cayó sobre la frente. Theo dijo que nunca había tenido un mejor amigo, igual que yo. Así que ahora somos los mejores amigos el uno del otro. Grace dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Él sonreía, la sonrisa más brillante que había visto en años, y se dio cuenta de una dolorosa verdad. Ethan tampoco había tenido nunca un mejor amigo. Su hijo había crecido en un apartamento destartalado, con una madre que siempre estaba fuera por los turnos de noche y un padre que se había marchado y nunca había vuelto. Ethan se había acostumbrado tanto a estar solo que ya ni siquiera sabía cómo hacer amigos. Hasta que llegó Theo. A la tarde siguiente, Grace recibió una llamada del colegio. Se le encogió el corazón cuando vio el número de la oficina del director en la pantalla. 100 escenarios terribles pasaron por su mente. Ethan había sido acosado. Ethan había resultado herido. Ethan se había metido en problemas por estar relacionado con el hijo de un jefe de la mafia. «Señorita Mitchell, soy su profesor. Llamo por Ethan». «¿Ocurre algo?», preguntó Grace, con la voz ligeramente temblorosa. «No, nada malo en absoluto». El profesor se rió suavemente. En realidad, quería felicitarlo. «Ethan ha cambiado mucho esta semana. Tiene más confianza en sí mismo en clase. Levanta la mano e incluso ha empezado a hablar con los demás niños. Es la primera vez en 2 años que lo veo así». Grace no sabía qué decir. Solo sentía un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. «Creo que su amistad con Theo Moretti le viene muy bien». La profesora continuó. «Los dos chicos se complementan. Ethan ayuda a Theo a integrarse y Theo ayuda a Ethan a sentirse más seguro. Es realmente raro ver una amistad tan bonita a esta edad». Después de colgar, Grace se quedó sentada en la sala de descanso del hospital, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Lloraba de felicidad, de alivio, porque su hijo por fin tenía un amigo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Angela. «Señorita Mitchell, el señor Moretti me ha pedido que le transmita su agradecimiento». Grace frunció el ceño y respondió. «¿Gracias por qué?» «Por Ethan». Angela respondió de inmediato. «Theo ha cambiado mucho desde que conoció a Ethan anoche. Por primera vez en 3 años, se rió a carcajadas durante la cena. El señor Moretti dijo que no había visto a su hijo tan feliz desde que falleció la señora Mía». Grace se quedó mirando la pantalla. 3 años. Theo no había reído en 3 años. Un niño de 6 años que vivía en silencio y dolor desde que murió su madre. Y ahora, gracias a Ethan, volvía a reír. Recordó lo que Vincent le había contado aquella noche sobre Mía, sobre la promesa, sobre querer que Theo tuviera una infancia normal y no saber cómo dársela. Quizás la respuesta era más sencilla de lo que Vincent pensaba. No se trataba de guardaespaldas, ni de vehículos blindados, ni de poder o dinero, solo de un amigo, otro niño dispuesto a cogerle de la mano y decirle, «Oye, ¿quieres que seamos amigos?». Esa noche, después de que Ethan se durmiera, Grace se asomó a la ventana y miró hacia abajo, hacia el familiar sedán negro. Ya no lo veía como una invasión, lo veía como un hilo fino y frágil que conectaba a 2 familias rotas, 2 padres solteros que hacían todo lo posible y 2 niños solitarios que se habían encontrado. Quizás no era algo malo. Quizás, en medio de todo este caos, algo hermoso estaba empezando a crecer. Grace aún no sabía qué era ese algo, pero cuando pensaba en la sonrisa de Ethan, se encontraba dispuesta a esperar, dispuesta a descubrirlo. «Mamá, quiero ir a comer pizza con Theo». Ethan lo dijo el sábado por la mañana, con sus ojos marrones llenos de esperanza. Grace estaba sirviéndose café y casi derrama toda la taza. «¿Qué quieres hacer?». «Theo me envió un mensaje». Ethan levantó el viejo teléfono que Grace le había comprado para que pudiera comunicarse con ella si lo necesitaba. En realidad era el padre de Theo quien le enviaba mensajes, pero Theo decía que su padre escribía por él. «Theo me preguntó si quería ir a comer pizza». «Por favor, mamá, por favor, por favor, por favor».
Grace no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería decir que no, para mantener la distancia con Vincent Moretti y el mundo en el que vivía. Pero cuando miró a los ojos de su hijo y vio la alegría pura de un niño al que invitaban a salir por primera vez, no se atrevió a negarse. «Está bien», dijo, «pero voy con vosotros». Ethan gritó de alegría y saltó por la pequeña cocina como un cachorro al que acaban de decir que va a dar un paseo. Grace envió un mensaje de texto a Angela para confirmarlo, y 3 horas más tarde estaba frente a Tony's Pizza, en un barrio antiguo del lado oeste de Chicago. El local era pequeño y destartalado, con un letrero de neón parpadeante y el olor a queso horneado saliendo por la puerta. Era el lugar más normal que se le ocurría a Grace, un lugar en el que seguramente un jefe de la mafia nunca había puesto un pie. Se detuvo un todoterreno negro, y Vincent Moretti salió de él. Llevaba traje como siempre, pero esta vez no era negro ni gris. Era azul marino, igual de caro, igual de elegante, igual de fuera de lugar en una pizzería de clase trabajadora con sillas de plástico y manteles a cuadros rojos y blancos. Theo salió del asiento trasero y corrió directamente hacia Ethan, abrazándolo. Los dos chicos se rieron, se cogieron de las manos y se empujaron hacia la puerta como si se tratara de un parque de atracciones en lugar de un restaurante. Vincent se quedó donde estaba, mirando a su alrededor con la expresión de un hombre que acaba de aterrizar en otro planeta. Grace casi se echó a reír. «¿Nunca has estado en una pizzería normal?», le preguntó, acercándose a él. Vincent la miró. Luego miró al interior de la pizzería, donde un propietario corpulento estaba lanzando masa al aire. «La última vez que comí pizza en un restaurante fue hace 15 años», dijo, con un ligero tono de incomodidad, «antes de convertirme en el cabeza de familia». «Pues hoy vas a vivir una nueva experiencia», dijo Grace, y entró sin esperar su respuesta. Se sentaron en una mesa esquinera junto a la ventana que daba a la calle. Vincent parecía un pez fuera del agua, sentado en una silla de plástico roja, con su traje azul marino destacando entre los clientes vestidos con vaqueros y camisetas. No sabía qué hacer con las manos. Las apoyó sobre la mesa, luego las retiró y estudió el menú como si estuviera leyendo un complicado contrato comercial. «Papá, quiero pizza con pepperoni». Theo tiró de la manga de su padre y pidió zumo de naranja y helado. «Lo que quieras». La voz de Vincent se suavizó notablemente cuando miró a su hijo. La pizza llegó caliente y fragante. Los niños se abalanzaron sobre ella, peleándose por el trozo con más queso. «Ese es mío». «No, es de Theo». Ethan se rió con una risa aguda y encantada. «Partámoslo», propuso Theo. Partió el trozo en dos y le dio a Ethan la mitad más grande. «Toma, Ethan». Grace observó la escena y sintió que su corazón se llenaba de una calidez que la sorprendió. Se giró y vio que Vincent también miraba a su hijo, pero sus ojos ya no eran una tormenta invernal. Se habían suavizado. Eran amables, llenos de amor. Los ojos de un padre que veía feliz a su hijo. La última vez que vi a Theo reír así fue cuando Mia aún vivía. Vincent habló en voz baja. Su voz se desvaneció como si se hubiera perdido al salir. Grace no respondió. Solo observó a los niños, con la cara manchada de salsa de tomate, riéndose a carcajadas de algo que solo los niños podían entender. Era la primera vez que veía a Vincent Moretti como un ser humano normal. No como un jefe de la mafia, ni como un hombre hecho de poder y dinero, sino como un padre que intentaba dar a su hijo una buena cena. «Gracias», Vincent lo dijo sin apartar los ojos de Theo. «No me debes ningún agradecimiento», respondió Grace. «Lo sé, pero aún así quiero decirlo». Vincent finalmente se volvió hacia ella, y Grace vio por primera vez una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. «Gracias por darle a Theo un amigo, y gracias por darme una noche normal». Grace sintió que se le calentaban las mejillas. Apartó la mirada, fingiendo estudiar la carta de postres para ocultar su vergüenza. Pero en su interior, algo estaba cambiando. Algo cálido estaba echando raíces en un lugar que no esperaba. La cena terminó a las 8:00 de la noche. Los dos chicos se habían comido casi una pizza grande entera, bebieron 2 vasos de zumo de naranja y se repartieron una enorme ración de helado de chocolate. Cuando salieron de Tony's, tanto Ethan como Theo empezaron a bostezar. Vincent se ofreció a llevar a Grace y a Ethan a casa. Y esta vez, ella no se negó. Quizás porque estaba cansada. Quizás porque su viejo Honda Civic estaba aparcado en casa. O tal vez porque no quería que la velada terminara tan pronto.
Se sentaron en el sub negro, Vincent al volante y Grace en el asiento del copiloto. En la parte de atrás, Ethan y Theo se sentaron hombro con hombro, con las cabezas apoyadas el uno en el otro. En menos de 5 minutos, ambos niños se quedaron dormidos, respirando lenta y constantemente, en paz. Grace miró a su hijo y vio a Ethan sonriendo en sueños. Probablemente estaba soñando con pizza y riendo con su mejor amigo. La ciudad nocturna se deslizaba por las ventanas. Las luces de la calle proyectaban un pálido resplandor amarillo que se extendía como líneas suaves y borrosas. El silencio se apoderó de ellos, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de la tranquilidad, ese en el que dos personas no necesitan hablar para sentirse bien juntas. ¿Sabes lo que más me asusta? Vincent habló de repente, con la mirada fija en la carretera. Grace se volvió para mirarlo. ¿Qué? Que Theo crezca y se convierta en mí. La voz de Vincent se volvió grave, como si llevara 1000 kilos de piedra. Miro a mi hijo todos los días y me pregunto si va a entrar en este mundo, si va a acabar con las manos manchadas de sangre, como yo, si va a tener que tomar decisiones que le quiten el sueño por las noches. Grace no sabía qué decir. Lo observó, vio cómo apretaba la mandíbula, cómo agarraba el volante con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Mia siempre decía que Theo se parece a mí, continuó Vincent. Terco, protector con las personas que ama sin importar el coste. Y eso me asusta porque, si es como yo, se verá arrastrado a esta espiral. No tendrá más remedio que convertirse en el heredero de la familia Moretti. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Grace en voz baja. Vincent se quedó callado durante un largo rato. Luego negó con la cabeza. No, quiero que Theo sea médico o profesor o lo que él quiera. Quiero que tenga la vida que yo nunca tuve. Una vida normal, segura, sin tener que mirar por encima del hombro cada vez que sale a la calle. Su voz se quebró al final. Pero no sé cómo darle esa vida. No sé cómo salir de todo esto. Grace sintió un dolor agudo en el pecho. Entendía ese sentimiento. Querer darle todo a tu hijo y no saber cómo. Sentirse impotente ante circunstancias que nunca elegiste. Lo estás intentando, dijo Grace. Su voz era tan ligera como un suspiro. Eso es lo que más importa. Theo sabe que lo quieres, y a veces eso es todo lo que un niño realmente necesita. Vincent se volvió para mirarla, y por un breve instante, la tormenta invernal de sus ojos se suavizó por completo. No había frialdad ni amenaza, solo gratitud y algo más que Grace no se atrevía a nombrar. El todoterreno se detuvo frente al antiguo edificio de apartamentos de Grace. Ella se dispuso a abrir la puerta, pero Vincent fue más rápido. Salió, rodeó el coche y le abrió la puerta como un auténtico caballero. Grace bajó y Vincent le ofreció la mano para ayudarla a mantener el equilibrio. Su mano tocó la de ella, cálida, fuerte, pero sorprendentemente suave. Ambos se quedaron quietos, con los ojos fijos en los del otro y las manos aún tocándose. Nadie habló. Grace sintió que su corazón se aceleraba. Sintió que el calor le inundaba las mejillas, a pesar de que el aire nocturno era gélido. Retiró la mano demasiado rápido y se giró para abrir la puerta trasera y coger a Ethan. Vincent, que seguía dormido, también dio un paso atrás y carraspeó, como para ocultar su propia incomodidad. «Déjame ayudarte». Levantó a Ethan con cuidado, como si el niño estuviera hecho de cristal. Subieron las escaleras en silencio. Grace abrió la puerta del apartamento. Vincent llevó a Ethan dentro, lo acostó en la cama y lo cubrió con la manta. La escena era tan normal que a Grace se le cortó la respiración, como si fuera su familia, como si Vincent formara parte de ella. «Buenas noches, señorita Mitchell», dijo Vincent en la puerta. «Buenas noches», respondió Grace, con la voz más áspera de lo habitual. La puerta se cerró. Grace se quedó sola en la oscuridad, con las manos aún calientes por donde Vincent las había tocado. No sabía qué acababa de pasar, pero sabía que algo había cambiado entre ella y Vincent. Entre dos familias rotas que intentaban encontrar su camino en la oscuridad, algo estaba echando raíces, y Grace no sabía si debía tener miedo o esperanza. 2 días después de la cena de pizza, Grace volvió al trabajo en el Hospital St. Mary. Su hombro estaba casi curado. Solo le dolía cuando hacía demasiado esfuerzo. Pero lo que le molestaba no era la herida, era la forma en que la gente la miraba. Desde el momento en que cruzó la puerta principal, Grace sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. La enfermera de la recepción levantó la cabeza y abrió los ojos como si acabara de ver a una celebridad.
Dos médicos que venían en dirección contraria se detuvieron y comenzaron a susurrar entre ellos mientras miraban a Grace. Un grupo de celadores en la esquina del pasillo interrumpió su conversación cuando ella pasó. Grace bajó la cabeza y se apresuró a ir al vestuario. No sabía qué estaba pasando, pero su instinto le decía que tenía algo que ver con Vincent Moretti. Grace Mitchell. La voz de Rachel resonó en el aire en el momento en que Grace abrió la puerta del vestuario. Su mejor amiga estaba allí de pie, con los brazos cruzados y los ojos encendidos. ¿Dónde demonios has estado estos 2 días sin contestar a mis llamadas? Estaba ocupada. Grace abrió su taquilla y empezó a cambiarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rachel prácticamente gritó. ¿De verdad no lo sabes? ¿No sé qué? Grace se dio la vuelta, con un nudo en el estómago. Rachel la miró como si Grace acabara de anunciar que la Tierra era cuadrada. El hospital acaba de recibir una donación, $3 millones. Anónima, pero todo el mundo sabe de dónde viene. Grace se quedó quieta, con la bata en las manos. ¿3 millones de qué? $3 millones, Grace. Rachel enfatizó cada palabra. Los van a usar para construir una nueva ala, el equipo más avanzado, un servicio de urgencias ampliado. ¿Y sabes cómo se llama la nueva ala? Grace negó con la cabeza, aunque ya sentía una sensación de malestar en el pecho. Ala Mitchell. La voz de Rachel era una mezcla de sorpresa e incredulidad. El ala Mitchell, que lleva tu nombre. Todo el hospital está hablando de ello. La prensa está investigando. Todo el mundo quiere saber quién es Grace Mitchell, la mujer a la que Vincent Moretti donó $3 millones en su honor. Grace sintió que le subía el calor a la cara. No por vergüenza, sino por rabia. Tiró los guantes en la taquilla, sacó su teléfono y marcó el número de Vincent. Él contestó al segundo tono. Señorita Mitchell. La voz de Vincent era tranquila, como siempre. Supongo que ya te has enterado. ¿Qué demonios has hecho? Grace gruñó, con la voz fuera de control. $3 millones. El ala Mitchell, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy dando las gracias. El tono de Vincent no cambió. Gracias al hospital por tener una empleada tan valiente como tú. No necesito que me des las gracias así. Grace gritó al teléfono. Estás arruinando mi vida. La gente me mira como si fuera un extraterrestre. Creen que soy tu amante. Creen que me vendí por dinero. ¿Lo entiendes? Entiendo que estés enfadada. Vincent lo dijo con la misma serenidad. Grace quería lanzar el teléfono contra la pared. Pero tienes que entender que ese dinero salvará muchas vidas. Permitirá comprar el equipo que necesita este hospital. Ayudará a médicos y enfermeras como tú a hacer mejor su trabajo. Yo no te pedí que lo hicieras. Lo sé. Vincent hizo una pausa. Pero es lo que quiero hacer y no voy a disculparme por ello. Silencio. Grace respiraba con dificultad, tratando de contener la furia que hervía en su interior. No lo entiendes. Su voz temblaba. Cada vez que haces algo así, me arrastras más profundamente a tu mundo. No quiero estar allí, señor Moretti. Te dejaré sola, respondió Vincent. Una vez que estés seguro de que estás a salvo y de que te han recompensado adecuadamente por lo que hiciste, esa decisión no te corresponde a ti. En mi mundo, la decisión me corresponde exactamente a mí. La voz de Vincent se volvió fría. Puedes odiarme, señorita Mitchell. Puedes no perdonarme nunca. Pero no puede impedir que pague esta deuda. Colgó. Grace se quedó allí con el teléfono aún pegado a la oreja, con las manos temblorosas. Rachel la observaba, dividida entre la preocupación y la curiosidad. ¿Estás bien? No, respondió Grace con sinceridad. No estoy nada bien. Se guardó el teléfono en el bolsillo, terminó de ponerse la bata y salió del vestuario con la cabeza dando vueltas. $3 millones. Mitchell Wing. Todo el mundo la estaba mirando, y Grace no sabía cómo escapar de esa espiral. Solo sabía que, con cada día que pasaba, Vincent Moretti la arrastraba más profundamente a su mundo, lo quisiera ella o no. A 15 millas al sur de Chicago, dentro de un almacén abandonado en un antiguo distrito industrial, Bruno Caruso se asomó a una ventana y contempló el puerto. Los buques de carga permanecían silenciosos en la noche. Los contenedores estaban apilados como enormes bloques de Lego. Dentro de esos contenedores había mercancías legales y otras cosas también. El tipo de cosas que le habían dado a Bruno poder y dinero durante 20 años. Tenía 50 años, cabello canoso.
Tenía el rostro anguloso y una larga cicatriz que le recorría la sien hasta la barbilla, recuerdo de una guerra entre bandas cuando era joven. Bruno Caruso era el jefe del sur, el hombre que controlaba los muelles, las rutas marítimas y la mitad del contrabando de la ciudad. Pero nunca había sido suficiente, porque el norte seguía perteneciendo a Vincent Moretti, y Bruno odiaba eso. Señor, una voz interrumpió los pensamientos de Bruno. Se giró y vio a Marco Ricci, su lugarteniente de mayor confianza, de pie junto a la mesa con una tableta en la mano. «Habla», ordenó Bruno, caminando hacia la mesa. «Hemos recopilado información sobre la mujer que nos pidió». Marco dejó la tableta y pasó varias fotos. Grace Mitchell, 28 años, enfermera del turno de noche en el Hospital St. Mary. Madre soltera, tiene un hijo de 7 años llamado Ethan y vive en un apartamento destartalado en la zona oeste. Bruno estudió las fotos. Grace Mitchell saliendo del hospital. Grace Mitchell recogiendo a su hijo en la escuela. Grace Mitchell comprando comestibles en la tienda de la esquina. Una mujer corriente, delgada, cansada, nada especial. Pero había una cosa que sí era especial. Moretti la protege. Marco continuó. 2 guardaespaldas las 24 horas del día, vehículos patrullando alrededor del complejo de apartamentos, y la semana pasada, Moretti se presentó personalmente en la escuela de su hijo y anunció ante cientos de personas que la familia Mitchell está bajo su protección. Bruno levantó una ceja. ¿Por qué? Ella salvó al hijo de Moretti durante el tiroteo en la escuela la semana pasada. Marco pasó a otra imagen. Grace en el suelo, con la camisa empapada de sangre, protegiendo a un niño con su cuerpo. La bala le rozó el hombro. No era mortal. Moretti la ingresó en una suite VIP del hospital, pagó las facturas, le condonó las deudas y le transfirió $50,000 a su cuenta. Bruno soltó una breve risa burlona. $50,000 por el hombro de Gray. «Hay más», dijo Marco, y había un toque de sorpresa en su voz. «Ayer, el Hospital St. Mary recibió una donación anónima. $3 millones para construir una nueva ala llamada Mitchell Wing». Bruno dejó de reír. $3 millones para honrar a una enfermera desconocida. Eso solo podía significar una cosa. Ella es importante para Moretti. Lo dijo lentamente, como si estuviera saboreando la idea. No es solo una deuda de vida, tiene que haber algo más. Nosotros también lo creemos. Marco asintió. Moretti la llevó a ella y a su hijo a cenar a Tony's Pizza hace 2 días. 4 personas, 2 niños, como una familia. Es la primera vez en 3 años que se ve a Moretti en público con una mujer que no es una empleada o una socia. Bruno volvió a la ventana y se quedó mirando el puerto. 3 años desde que murió la esposa de Moretti. Bruno había esperado 3 años una grieta, una debilidad, una oportunidad para acabar con su enemigo. Y ahora la oportunidad había llegado en forma de una enfermera delgada con ojos cansados y un hijo de 7 años. «Vigílala», ordenó Bruno sin volverse. «Averigua las lagunas en la seguridad, su horario de trabajo, las rutas que toma, sus hábitos diarios. Quiero saberlo todo sobre Grace Mitchell. Señor, si la tocamos, Moretti lo hará». Bruno se giró bruscamente, con una mirada fría como el hielo. «¿Moretti hará qué?» Se ha vuelto demasiado blando, demasiado emocional. Está dejando que una mujer corriente le haga quedar como un tonto ante toda la ciudad. Eso es justo lo que necesito. Hizo una pausa y una sonrisa cruel se dibujó en su boca. Si ella es importante para Moretti, es la rehén perfecta. La secuestramos y Moretti tendrá que negociar. Tendrá que ceder algo o la perderá. De cualquier manera, yo gano. Marco asintió con la cabeza, con el rostro impasible. Yo me encargaré. Bien. Bruno volvió a mirar por la ventana. Sus ojos eran tan oscuros como la noche que se veía afuera. Vincent Moretti cree que es intocable. Cree que puede proteger a todo el mundo. Pero Bruno Caruso iba a demostrarle que, en este mundo, todo el mundo tiene una debilidad. Y la debilidad de Vincent Moretti tiene un nombre. Grace Mitchell. El martes por la noche, Grace decidió ir al supermercado después de su turno. La nevera llevaba 3 días vacía y Ethan había empezado a quejarse de tener que comer fideos instantáneos una y otra vez. Recogió a su hijo del colegio y luego condujo hasta el Save Mart de la esquina, al que siempre acudía porque era más barato que cualquier otro. El familiar sedán negro la siguió y aparcó en el borde del aparcamiento.
Grace se había acostumbrado a la presencia de hombres que la observaban. Ya no se sentía tan irritada como antes. O tal vez solo se estaba engañando a sí misma. «Mamá, quiero los cereales de chocolate», dijo Ethan al entrar, con los ojos marrones iluminados por el brillante pasillo de los desayunos. «Déjame comprobar primero el precio», respondió Grace, empujando el carrito hacia adelante. La tienda no estaba muy llena un martes por la noche. Había algunas personas deambulando entre los pasillos. Una suave música flotaba desde los altavoces del techo. Todo parecía normal hasta que Grace se dio cuenta de que algo iba mal. Estaba de pie junto a los productos enlatados cuando un escalofrío le recorrió la nuca. Los instintos que se adquieren al vivir en un barrio pobre durante años le susurraron la advertencia antes de que su mente pudiera reaccionar. Alguien la estaba observando. Miró hacia la izquierda. Un hombre estaba al final del pasillo, fingiendo leer la etiqueta de una lata de frijoles, pero sus ojos estaban fijos en ella. Alto, de hombros anchos, con un rostro como el hielo. Grace miró a la derecha. Otro hombre estaba al otro extremo del siguiente pasillo. El mismo tipo de hombre, la misma mirada. Su corazón comenzó a acelerarse. Estos hombres no eran Vincent. Grace se había familiarizado con los guardaespaldas de Moret. Su forma de vestir, su forma de estar, su forma de mirar al mundo. Estos hombres eran diferentes, más peligrosos, más aterradores. «Ethan, acércate a mí». Grace mantuvo la voz firme a propósito. Su hijo obedeció y se acercó, cogiéndole la mano. «Mamá, ¿pasa algo?» «Nada, cariño. Vamos a comprar leche». Grace empujó el carrito hacia una zona más concurrida, con la esperanza de que la presencia de otros compradores hiciera dudar a los hombres, pero se equivocó. Cuando giró hacia el pasillo de los lácteos, una mano le agarró el brazo por detrás. «Señorita Mitchell», dijo una voz masculina, grave y fría, «el señor Caruso quiere hablar con usted». Grace se quedó rígida, con la sangre helada. Cuso. Había oído ese nombre. En las noticias del mundo del hampa, Rachel repetía en las conversaciones susurradas que había escuchado a los hombres asignados para vigilarla. Bruno Cuso, el enemigo de Vincent Moretti. «¡Suéltame!». La voz de Grace temblaba, pero se mantuvo firme. El hombre apretó el agarre. «Solo es una conversación. No hay nada que temer». «¡Mamá!», gritó Ethan, aterrorizado. Grace miró a su hijo y vio sus ojos muy abiertos por el miedo, y algo dentro de ella estalló. No era miedo, era el instinto protector de una madre. Se retorció y con todas sus fuerzas embistió con el carrito de la compra directamente contra la espinilla del hombre. Este rugió de dolor. Su mano se aflojó por un breve instante. Grace se movió al instante, tirando de Ethan hacia sus brazos y gritando con todas sus fuerzas. «¡Ayúdenme! Alguien está intentando secuestrarme». Su grito resonó por toda la tienda. Los compradores se giraron, los empleados corrieron hacia ellos, y desde la entrada, un hombre familiar irrumpió en la tienda. Tony, el jefe de seguridad de Vincent, llegó como una tormenta y se interpuso entre Grace y el hombre de Caruso. Los dos hombres se enfrentaron. El aire se tensó como un cable a punto de romperse. Atrás. La voz de Tony era baja, peligrosa. Este no es su territorio. El otro hombre esbozó una sonrisa, aunque su rostro se había tensado. «Dile a Moretti que ella no es intocable. Nadie es intocable. Y dile a Caruso que si le pone una mano encima, no le quedará nada que proteger». Tony respondió sin retroceder. Se miraron fijamente durante unos tensos segundos. Entonces, el hombre de Caruso retrocedió, levantando ambas manos en señal de rendición. Pero la sonrisa en su boca decía lo contrario. «Nos vemos, señorita Mitchell», dijo, clavando sus ojos en Grace como si fueran cuchillos. Pronto se dio la vuelta y se alejó. El segundo hombre lo siguió. Grace se quedó allí temblando, abrazando a Ethan con fuerza contra su pecho. Su hijo lloraba, con los hombros sacudiéndose en oleadas. «Señorita Mitchell, tenemos que irnos ahora mismo», dijo Tony con voz urgente. Grace asintió. No tenía fuerzas para hablar. Sabía que todo había cambiado. Ya no se trataba solo de un juego de poder entre jefes de la mafia. Esto era real, y ella y su hijo estaban en medio de la tormenta. Se había hecho tarde, pero nadie podía dormir. Nadie excepto los niños. Ethan y Theo habían construido una enorme fortaleza de almohadas en el dormitorio de arriba, utilizando todas las mantas y almohadas que pudieron encontrar en el desván. Se metieron dentro, se contaron historias de fantasmas y se rieron hasta que ambos se quedaron dormidos.
con las cabezas juntas y las manos entrelazadas, como si temieran que el otro pudiera desaparecer. Grace se quedó en la puerta durante un largo rato, observando a su hijo. Después de todo lo que había pasado en la tienda, después del miedo y las lágrimas, Ethan aún podía encontrar la paz junto a Theo. Quizás ese era el milagro de la amistad infantil. Aún no sabían temer al mundo. No sabían que debían desconfiar de todo. No sabían que había gente ahí fuera que quería hacerles daño solo por quienes eran sus padres. Grace cerró la puerta con suavidad y bajó las escaleras. Vincent estaba sentado a la mesa del comedor, con 2 tazas de café delante, ambas frías. Seguía con el traje puesto, pero se había quitado la corbata y se había remangado las mangas hasta los codos. Parecía agotado. Por primera vez desde que se conocieron, Grace vio a Vincent Moretti como un hombre corriente. No como el poderoso jefe de la mafia, ni como el gobernante del inframundo de Chicago, sino como un padre preocupado por su hijo, que intentaba proteger a las personas que le importaban. Se sentó frente a él y rodeó con los dedos la taza de café frío sin beberlo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, solo con el tic-tac del reloj y el suave viento fuera de la ventana. ¿Te arrepientes?, preguntó Grace de repente. ¿Arrepentirme de qué? Vincent levantó la vista. Sus ojos, como una tormenta invernal, se apagaron por el cansancio. De todo, dijo Grace. De esta vida, del mundo que has construido, de lo que le está haciendo a Theo, a nosotros. Vincent se quedó callado durante un largo rato. Miró fijamente su café, con los dedos rodeando el borde de la taza. Nací en la familia Moretti. Comenzó con voz baja, distante. Mi padre fue el jefe antes que yo. Mi abuelo antes que él. Este es el negocio familiar, el legado, lo que me enseñaron de niño que tenía que llevar adelante. ¿No tenías otra opción?, preguntó Grace. Vincent sonrió, pero fue una sonrisa amarga. Hay otra opción, marcharse. Pero ¿sabes lo que pasa cuando el jefe de una familia como los Moretti se marcha? Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Lo llaman traición, y a los traidores se les castiga. No solo ellos, también sus familias, esposas, hijos, todos sus seres queridos. Un escalofrío recorrió la espalda de Grace. Así que estás atrapado. Vincent asintió. Lo acepté hace mucho tiempo. Pensé que podría controlarlo, que era lo suficientemente fuerte como para proteger a mis seres queridos. Miró a Grace y había algo en su mirada que ella no había visto antes. Dolor, arrepentimiento y algo que parecía casi esperanza. Pero últimamente he estado pensando que quizá haya otra manera. Grace frunció el ceño. ¿Otra manera? No sé exactamente cuál es. Vincent lo admitió. Pero al ver a Theo con Ethan, al verte a ti con tu hijo, he empezado a preguntarme si podría haber una vida diferente. Una vida en la que Theo no tenga que crecer para convertirse en mí. Una vida en la que yo no tenga que despertarme cada día con miedo a que alguien haga daño a las personas que quiero. Se detuvo y su voz se redujo a algo parecido a un susurro. Tú me haces querer encontrar otra manera, Grace. Antes de que entraras en mi vida, había aceptado mi destino, pero ahora no estoy seguro de querer seguir haciéndolo. Grace no sabía qué decir. Se quedó allí sentada, con el corazón latiendo descompasadamente, mirando al hombre que tenía enfrente, que se había abierto a ella como probablemente no lo había hecho con nadie desde que murió su esposa. Permanecieron en silencio hasta que el café se enfrió por completo y la noche comenzó a desvanecerse. Grace finalmente se quedó dormida en el sofá. El cansancio venció a la preocupación. Cuando abrió los ojos a las 3:06 de la madrugada por un suave ruido, Vincent seguía en la mesa, despierto, sin dormir, con la mirada fija en la ventana oscura, la mano descansando sobre la pistola a su lado, vigilando, protegiendo, como un lobo que custodia la entrada de una cueva, listo para luchar contra cualquier amenaza que se acercara. Grace volvió a cerrar los ojos y por primera vez desde que todo esto comenzó, se sintió realmente segura. Había pasado una semana desde la larga noche en el refugio, una semana sin noticias de Bruno Caruso, sin extraños observando, sin mensajes amenazantes, como si la tormenta hubiera pasado y dejado atrás una pieza que parecía casi sospechosa. Grace seguía alojada en el loft con Ethan a petición de Vincent. Ya no discutía. Después de lo que pasó en la tienda de comestibles, comprendió que el peligro era real y que su terquedad podía poner en riesgo a su hijo. Odiaba admitirlo, pero allí se sentía más segura.
Y Ethan estaba más feliz que nunca porque podía estar con Theo todos los días. El domingo por la mañana, Theo bajó corriendo las escaleras con los ojos brillantes. «Papá, llévanos al parque. Por favor, por favor, por favor». Ethan lo seguía, asintiendo con tanta fuerza que su cabeza casi rebotaba. «Yo también. Mamá, en el parque hay columpios y toboganes. Y quizá también haya un camión de helados». Grace miró a Vincent, que estaba en la mesa del comedor con una taza de café y una pila de papeles. Él levantó la vista, la miró a los ojos y esbozó una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Creo que podemos ir al parque». Vincent se levantó. «Pero primero desayunar». Los niños vitorearon y corrieron a la cocina en busca de cereales. Grace se quedó allí, sin saber muy bien qué hacer. «Nosotros», Vincent había dicho, «nosotros», como si fueran una familia. Una hora más tarde, los cuatro estaban en Grand Park. El sol de finales de otoño era suave. Las hojas se habían vuelto de color naranja dorado, y el aire era tan limpio que Grace sintió que estaba respirando profundamente por primera vez en semanas. Los niños corrieron directamente hacia los columpios, peleándose por el más alto. Tony y otro guardia se quedaron lo suficientemente lejos como para pasar desapercibidos, con la mirada escaneando todas las direcciones sin llamar la atención de nadie. Parecían personas normales paseando por el parque. Grace se sentó en un banco de madera y observó a su hijo reír como un loco mientras Theo empujaba el columpio más alto. Vincent se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellos. «Hace mucho tiempo que no voy a un parque». Su voz era ligera como el viento. «Yo también», Grace lo admitió. «Siempre estoy trabajando, siempre cansada. Nunca tengo tiempo para cosas normales como esta». Vincent asintió. «Sé lo que se siente». Se sentaron en silencio, observando a los niños jugar. Al cabo de un rato, Ethan y Theo se hicieron amigos de otros dos niños que estaban cerca del tobogán, una niña pelirroja y un niño con gafas. Los cuatro corrían en círculos, riendo, completamente despreocupados, como si no hubiera nada en el mundo de lo que preocuparse. Grace sonrió. Esto era lo que siempre había querido para Ethan. Una infancia normal, amigos, risas, tardes en el parque. «Disculpe, ¿puedo preguntarle algo?» Una voz de mujer llegó desde su lado. Grace se giró y vio a una mujer de su misma edad, probablemente la madre de la niña pelirroja. «Sí, claro», respondió Grace. La mujer sonrió, miró a Vincent y luego volvió a mirar a Grace. «¿Es tu marido? Hacéis muy buena pareja». Grace casi se atraganta. Abrió la boca para explicar, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. «No lo somos». Antes de que pudiera terminar la frase, Vincent habló. «Somos padres compartidos». Lo dijo con calma, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. «Padres compartidos». Grace se volvió para mirar a Vincent y casi se echó a reír de nuevo. Él mantenía la cara más seria que podía, pero en esos ojos de tormenta invernal había una chispa traviesa. «Oh, eso es maravilloso». La mujer asintió, completamente convencida. Hoy en día hay muchas familias con situaciones especiales. Lo importante es que los niños sean felices. Mi hija es Sophie, la pelirroja. Le gusta mucho jugar con tus hijos. «Gracias», dijo Grace, conteniendo una sonrisa. Cuando la mujer se alejó, Grace se volvió hacia Vincent y no pudo contenerse más. «¿Crianza compartida? ¿En serio? ¿Tienes alguna sugerencia mejor?» Vincent levantó una ceja, pero la comisura de sus labios se curvó. Grace soltó una carcajada. Era la primera vez que se reía en semanas. Una risa ligera y natural, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Vincent la observó reír y su expresión se suavizó de una forma que Grace empezaba a reconocer. «Tienes una sonrisa preciosa», dijo con voz baja y sincera. «Deberías sonreír más». Grace dejó de reír y sintió cómo se le subían los colores a las mejillas. Se dio la vuelta y fingió mirar a los niños para ocultar su vergüenza. Pero por dentro se sentía reconfortada. Era el momento más normal que había tenido desde que todo esto comenzó, y se dio cuenta de que no quería que terminara. 3 días después de la excursión al parque, la escuela de Ethan anunció una excursión al Museo de Ciencias de Chicago. Todos los alumnos de segundo grado podían ir y Ethan le rogó a su madre toda la noche que lo dejara ir. «Mamá, el museo tiene dinosaurios, tiene cohetes, incluso tiene un planetario». Lo dijo con los ojos marrones brillantes como luces de Navidad. «Theo también va a ir. Nos sentaremos juntos en el autobús». «Por favor, mamá, por favor». Grace quería decir que no.
Después de todo lo que había pasado, no quería perder de vista a Ethan ni un minuto. Pero cuando miró a los ojos de su hijo y vio ese deseo de vivir como un niño normal, no se atrevió a negarse. Vincent la tranquilizó. 3 guardias de seguridad seguirían al grupo escolar. Tony conduciría detrás del autobús. Se había comprobado la ruta. Se había revisado el museo. Todo estaba bajo control. Grace aceptó a regañadientes. Esa mañana, se quedó en la puerta del colegio y vio a Ethan subir al autobús con Theo. Los 2 niños saludaban a sus padres a través de la ventana. Se le encogió el corazón cuando el autobús amarillo desapareció por la carretera. Todo irá bien. Vincent se colocó a su lado y le dijo con voz baja y firme, «Te lo prometo». Grace asintió, pero la inquietud la acompañó durante todo el día. No podía concentrarse en el trabajo. Cada media hora miraba su teléfono, esperando un mensaje de Tony que le confirmara que todo seguía bien hasta las 2 de la tarde. Su teléfono vibró, pero no era un mensaje. Era una llamada de Tony. «Señorita Mitchell, ha habido un incidente». La voz de Tony estaba tan tensa que Grace apenas la reconoció. «¿Qué ha pasado?», gritó Grace, con el corazón acelerado. «Los niños están a salvo, pero tienes que venir al hospital ahora mismo». El mundo pareció derrumbarse bajo sus pies. 20 minutos más tarde, Grace entró corriendo en el servicio de urgencias del St. Mary's, el lugar donde había trabajado durante años. Solo que ahora estaba al otro lado. Vincent ya estaba allí, con el rostro impasible, de pie junto a la cama donde los 2 niños estaban acurrucados, abrazados. Ethan tenía un moratón en la frente. Theo lloraba en silencio, con los hombros temblando. «Ethan». Grace se abalanzó hacia adelante y rodeó a su hijo con los brazos. «¿Estás bien? ¿Te duele algo? Dímelo». «Mamá», estaba muy asustado. Ethan sollozaba, escondiendo la cara en su pecho. Alguien intentó agarrar a Theo. Le di una patada en la pierna y grité. Entonces se oyeron disparos y Tony nos agarró y echó a correr. Grace lo abrazó con más fuerza, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Levantó la vista hacia Vincent, con los ojos llenos de preguntas y rabia. «¿Qué ha pasado?». Su voz se volvió fría. Los hombres de Caruso, 4 de ellos, esperaron a que la clase entrara en el planetario. Las luces se apagaron. Oscuridad total. Vincent se detuvo, con la voz ligeramente temblorosa. Intentaron llevarse a Theo, pero Ethan miró al niño en brazos de Grace. «Tu hijo reaccionó antes que mis guardias». Pateó al secuestrador y gritó pidiendo ayuda. Su grito llamó la atención de todos. Grace miró a Ethan, sin saber si debía sentirse orgullosa o aterrorizada. Su hijo de 7 años, el niño tímido, intentó proteger a su amigo en el momento más peligroso de su vida. Tony y otros 2 guardias los redujeron. Vincent continuó. «Hubo un tiroteo, pero fue breve. Nadie resultó gravemente herido. Los niños fueron rescatados de inmediato. Nadie resultó gravemente herido. Pero, ¿y si lo hubieran estado?». La voz de Grace se quebró. ¿Y si se hubieran llevado a mi hijo? ¿Y si Theo hubiera desaparecido? ¿Y si hubieran utilizado a 2 niños para amenazarle? ¿Y si, señor Moretti? ¿Y si...? Vincent no respondió. Se quedó allí en silencio, mirando a su hijo llorar en los brazos de Theo. Por primera vez, Grace lo vio sin una respuesta, sin promesas, sin fría confianza. Solo un padre mirando a su hijo y dándose cuenta de que todo el poder, todo el dinero, todos los guardaespaldas del mundo nunca podrían proteger completamente a las personas que amaba. Y en esos ojos de tormenta invernal, Grace vio algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real. El miedo de un padre que casi había perdido a su hijo. Regresaron a la casa segura en silencio. El SUV negro se deslizó por las calles de Chicago como un fantasma, y no se dijo ni una sola palabra. Ethan se sentó en el regazo de Grace, con la cabeza apoyada en el pecho de su madre, sollozando de vez en cuando, mientras los sollozos seguían llegando en réplicas. Theo se sentó junto a Vincent, con la mano agarrada a la de su padre, como si soltarla significara perderlo para siempre. El rostro de Vincent parecía tallado en piedra, sin expresión, sin emoción, con la mandíbula tan apretada que los músculos se le marcaban bajo la piel. Miró al frente, sin pestañear, sin decir nada. Pero Grace notó que le temblaban las manos, solo un poco, casi imperceptiblemente, pero ella lo vio. Cuando entraron en el loft, Vincent finalmente dejó que los sentimientos afloraran. Se arrodilló y abrazó a Theo con tanta fuerza que el niño casi no podía respirar.
Papá, susurró Theo, con la voz ronca de tanto llorar. Tenía mucho miedo. Lo sé, la voz de Vincent se quebró como el cristal. Lo sé, cariño. Lo siento. Lo siento. Lo repitió una y otra vez, como si fuera una plegaria, como si decirlo suficientes veces pudiera borrar lo que había pasado. Grace se quedó allí de pie, abrazando a Ethan, con lágrimas corriéndole por la cara. Observó a Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, arrodillado en el suelo con su hijo en brazos, como un padre cualquiera, sin traje caro, sin mirada fría, sin control perfecto, solo un hombre aterrorizado por haber estado a punto de perder lo más preciado del mundo. Después de mucho tiempo, Vincent se puso de pie. Miró a Ethan. Esos ojos de tormenta invernal ahora se nublaban con lágrimas. Tu hijo intentó proteger al mío. La voz de Vincent era gruesa, áspera. En esa habitación oscura, cuando los secuestradores agarraron a Theo, Ethan no huyó. Les dio patadas. Gritó. Intentó sacar a Theo de sus manos. Vincent se detuvo y tragó saliva. 7 años. Tu hijo solo tiene 7 años y es más valiente que la mayoría de los hombres que conozco. Grace miró a Ethan con el corazón encogido. Su hijo, el niño tímido y callado que le tenía miedo a la oscuridad y a los truenos, se había levantado para proteger a su amigo en el momento más peligroso de su vida. ¿Tenías miedo?, le preguntó Grace en voz baja. Ethan asintió con la cabeza y volvió a derramar lágrimas. Tenía mucho miedo, mamá, pero no podía dejar que se llevaran a Theo. Theo es mi mejor amigo. Si se lo hubieran llevado, ya no tendría a nadie con quien jugar. Grace abrazó a su hijo con más fuerza y empezó a llorar en voz alta. Lloraba por el miedo, por el alivio, por el orgullo, por darse cuenta de que su pequeño había crecido sin que ella se diera cuenta. Esa noche, los niños se negaron a dormir separados. Se acostaron juntos en la cama grande de arriba, abrazados como dos ositos de peluche, temerosos de la oscuridad. Theo apoyó la cabeza en el hombro de Ethan y le rodeó el vientre con el brazo. Ethan abrazó a Theo como si quisiera protegerlo de las pesadillas. Grace los arropó con la manta y les besó a cada uno en la frente. «Buenas noches, mis amores», susurró. «Nadie volverá a haceros daño». Bajó las escaleras con la intención de prepararse una taza de té para calmarse, pero se detuvo a mitad de camino cuando vio a Vincent. Estaba sentado solo en la oscuridad del salón, en la silla frente al gran ventanal. La luz de la calle se filtraba, dibujando líneas pálidas y borrosas en el suelo. Vincent no había encendido ninguna lámpara. Simplemente estaba allí sentado en la oscuridad, con los hombros temblando. Grace se quedó quieta, sin atreverse apenas a respirar. Vio los anchos hombros del jefe de la mafia temblar en oleadas. Vio sus manos cubriéndole la cara. Oyó un sonido ahogado, tan suave que casi no se oía. Pero ella lo oyó. Vincent Moretti estaba llorando. Por primera vez en 3 años, desde que Mia había muerto, estaba llorando. Grace no bajó, no habló. Solo se quedó allí, en la oscuridad, presenciando el momento en que el jefe mafioso más poderoso de Chicago finalmente se permitió mostrar su debilidad. Y lo entendió. Bajo la dura coraza, bajo la frialdad y el poder, Vincent seguía siendo solo un padre que intentaba proteger a su hija en un mundo demasiado brutal. Un padre que casi había perdido lo único que le quedaba de su difunta esposa. Y eso, más que cualquier otra cosa, cambió la forma en que Grace Mitchell veía a Vincent Moretti. Grace no podía dormir. Estaba tumbada en la cama de la pequeña habitación de arriba, con la mirada fija en el techo y la mente llena de imágenes del museo. Dipó, gritos, la cara aterrorizada de Ethan, los hombros de Vincent temblando en la oscuridad. El reloj marcó las 3:00 de la madrugada. Grace se levantó, abrió la puerta en silencio para no despertar a los 2 niños que dormían arriba y bajó las escaleras, con los pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Vincent seguía allí, todavía en la silla junto a la ventana, todavía en la oscuridad, como si no se hubiera movido en horas. «¿No estás durmiendo?», preguntó Grace en voz baja mientras se acercaba. Vincent levantó la cabeza para mirarla. Esos ojos de tormenta invernal estaban ahora enrojecidos, agotados, y reflejaban algo que Grace nunca había visto antes en él. «Desolación. No puedo dormir», dijo con voz áspera. «Cada vez que cierro los ojos, veo a Theo siendo arrastrado en la oscuridad. Vuelvo a oír los disparos. Pienso en lo que habría pasado si Tony hubiera llegado un segundo más tarde.
Grace se sentó en la silla frente a él y escuchó en silencio. Sabía que a veces las personas necesitaban hablar más que consuelo. 3 años, continuó Vincent, mirando fijamente la ventana oscura. 3 años me he dicho a mí mismo que estaba protegiendo a Theo, que ese poder lo mantendría a salvo, que nadie se atrevería a tocar al hijo de Vincent Moretti. Soltó una risa amarga, cuyo sonido resonó en la noche. Pero, ¿cuál es la verdad? El imperio que he construido no protege a Theo. Lo amenaza. Cada acuerdo, cada enemigo, cada decisión que tomo empuja a Theo más cerca del peligro. Caruso quiere secuestrar a Theo, no porque Theo haya hecho nada malo, sino porque Theo es mi hijo. Vincent se volvió hacia Grace, con los ojos llenos de profundo dolor. Me he estado mintiendo a mí mismo durante 3 años. Pensaba que estaba cumpliendo mi promesa a Mia, pero la he estado traicionando cada día. Mia quería que Theo tuviera una vida normal, y yo le di una vida llena de guardaespaldas, coches blindados y el miedo a que lo secuestraran. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Grace, con una voz ligera como el viento. Vincent se quedó en silencio durante un largo rato. Luego habló, con un tono más firme que antes. Voy a alejarme de las operaciones peligrosas, de los negocios que crean enemigos. Transferiré el poder a mi segundo al mando. Mantendré solo los negocios legales, los restaurantes, los bienes raíces, cosas por las que nadie tiene que morir. Grace lo miró, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Puedes hacer eso? Dijiste que irse es una traición. Alejarse por completo es una traición. Vincent asintió. Pero retirarme lentamente, entregarlo de manera ordenada, eso es diferente. Sigo siendo un Moretti. Sigo teniendo voz, pero ya no seré el objetivo número uno. Y lo que es más importante, Theo ya no será la debilidad que mis enemigos pueden explotar. Hizo una pausa y miró a Grace con algo que ella no pudo definir. Tú y Ethan me habéis enseñado lo que es el verdadero valor. Grace parpadeó, confundida. No lo entiendo. El valor no es empuñar un arma o dar órdenes. La voz de Vincent se suavizó. El valor eres tú, una enfermera agotada, corriendo entre las balas para salvar a un niño que ni siquiera conocías. El valor es Ethan, de 7 años, dando una patada a un secuestrador para proteger a su amigo. El valor es sacrificarse por otra persona sin pensar en uno mismo. Extendió la mano para acortar la distancia entre ellos, y Grace sintió la cálida mano de Vincent cerrarse alrededor de la suya. Durante 3 años pensé que el poder era la única forma de proteger a las personas que amo, pero tú me has enseñado que hay otra forma, una forma que Mia siempre quiso que eligiera. Apretó su mano con más fuerza y sus ojos brillaron en la oscuridad. Voy a cambiar, Grace. Por Theo, por ti y también por Ethan. No sé si podré convertirme en un buen hombre, pero quiero intentarlo. Grace sintió que su corazón daba un vuelco. No retiró la mano. Se quedó allí sentada en la oscuridad, cogida de la mano del hombre al que una vez temió, odió y creyó que nunca podría entender. Pero ahora entendía que Vincent Moretti no era un monstruo, era un padre perdido que intentaba encontrar el camino a casa. Y tal vez, solo tal vez, ella podría ayudarle a encontrar ese camino. 2 días después de la larga noche en el refugio, Vincent convocó una reunión. No era una reunión ordinaria de socios comerciales, sino una reunión de las 5 familias mafiosas más poderosas de Chicago. Tuvo lugar en un restaurante italiano del centro, un lugar que todos sabían que era terreno neutral. Nadie traía armas allí, nadie causaba problemas allí. Era una regla no escrita que se había mantenido durante 50 años. Vincent llegó primero y se sentó en la gran mesa redonda al fondo del restaurante. Tony se quedó cerca de la puerta, desarmado, pero alerta. Uno a uno, los demás jefes fueron llegando. Salvatore Benedicti, de la familia del East Side, Marco Russo, de la familia del West Side, Dominic Santoro, del centro de la ciudad, y, por último, Bruno Caruso, que entró con una sonrisa de satisfacción, como si no tuviera ni idea de que estaba cayendo en una trampa. Moretti. Bruno saludó con un gesto de la cabeza y se sentó frente a Vincent. No es habitual que convoques a todos así. ¿Qué es tan importante? Vincent no respondió de inmediato. Miró alrededor de la mesa, asegurándose de que todos se hubieran acomodado. Luego habló, con voz baja y fría como el acero. Tenemos un problema y ese problema se llama Bruno Caruso. La sonrisa de Bruno desapareció. Levantó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Yo? ¿Qué problema? Hace 3 semanas,
tus hombres atacaron una escuela primaria e intentaron secuestrar a mi hijo. La voz de Vincent no vaciló. Hace una semana, tus hombres se acercaron y amenazaron a un civil inocente en una tienda de comestibles. Hace 3 días, 4 de tus hombres irrumpieron en un museo e intentaron secuestrar a mi hijo de nuevo, delante de cientos de niños y otros padres. Bruno levantó las manos, con expresión inocente. Son acusaciones muy graves. Moretti, ¿tienes pruebas? Vincent abrió el maletín de cuero que había sobre la mesa, sacó una gruesa pila de documentos y los empujó hacia el centro. Fotos de tus hombres en la escuela, el video de las cámaras de seguridad de la tienda de comestibles, las declaraciones de los 4 hombres arrestados en el museo con sus firmas y huellas dactilares, y los registros bancarios que muestran que transferiste dinero para contratar a sicarios de fuera del estado. Los otros jefes comenzaron a leer. Sus rostros pasaron de la curiosidad a la gravedad y luego a la ira. Salvatore Benedetti habló primero. Caruso, fuiste tras niños. Su voz era gélida. En nuestro mundo, eso es inaceptable. Marco Russo asintió. Tenemos reglas. Las familias son intocables. Los niños son la línea que nadie cruza. Rompiste la regla más sagrada que tenemos. Bruno comenzó a sudar. Miró alrededor de la mesa en busca de apoyo y solo encontró miradas frías y despectivas. Esperen. Su voz temblaba. Moretti tampoco es un santo. ¿A cuántas personas ha matado? ¿A cuántas familias ha destruido? ¿Por qué soy el único al que se juzga? ¿Por qué atacaste a niños? La voz de Vincent era de acero. He hecho cosas terribles en mi vida, pero nunca, ni una sola vez, he ido tras los hijos de otra persona. Dominic Santoro dejó los papeles sobre la mesa y miró a Bruno con disgusto. Propongo que aislemos a Caruso, cortemos todos los lazos comerciales, congelemos sus activos y le demos 24 horas para abandonar Chicago. Estoy de acuerdo, dijo Salvatore. Yo también. Marco asintió. Bruno se levantó de un salto de la silla, con el rostro enrojecido. No pueden hacer esto. Llevo 30 años en esta ciudad, y tú traicionaste a la ciudad en 30 segundos cuando decidiste ir a por un niño de 6 años. Vincent se plantó frente a Bruno. Tienes 2 opciones, Caruso. Marcharte en 24 horas, con lo que puedas llevarte, o quedarte y enfrentarte a todos nosotros. Bruno miró una vez más alrededor de la sala. 4, jefe. Todos lo miraban con desprecio y hostilidad. Sabía que había perdido. Esto no ha terminado, Moretti. Bruno gruñó mientras se dirigía hacia la puerta. Lo recordaré. Recuérdalo. La voz de Vincent era fría como el hielo. Pero si vuelves, no te irás por tu propio pie. Bruno desapareció por la puerta. La reunión terminó. Los otros jefes le dieron la mano a Vincent y salieron. Tony se acercó a Vincent cuando la sala quedó vacía. No volverá. Lo sé. Vincent exhaló un largo suspiro. Y lo más importante, nadie tuvo que morir. Miró hacia la ventana, pensando en Grace y en la promesa que le había hecho. Sin derramamiento de sangre. Había cumplido su palabra. La amenaza había terminado. Y por primera vez en semanas, Vincent Moretti sintió algo parecido al alivio. Una semana después de la reunión de las familias, Grace y Ethan pudieron finalmente abandonar el refugio, pero no regresaron al destartalado apartamento con el grifo que goteaba y las escaleras oxidadas. Vincent les había conseguido un nuevo lugar. El apartamento estaba en un edificio seguro en Lincoln Park, en el 5º piso, con 2 dormitorios y amplias ventanas que daban al parque. No era demasiado lujoso, ni demasiado modesto, justo lo necesario para que Grace se sintiera cómoda sin sentirse abrumada. Había pensado rechazarlo, pero cuando vio cómo se le iluminaban los ojos a Ethan en cuanto entró en el nuevo piso, no se atrevió a decir que no. Su hijo se merecía un hogar decente. Ya encontraría la manera de pagarlo más adelante. El sábado por la tarde, Grace estaba deshaciendo las maletas cuando llamaron a la puerta. Abrió y se quedó paralizada. Vincent Moretti estaba allí, pero no era el Vincent al que estaba acostumbrada. No llevaba traje negro, ni zapatos de cuero lustrados, ni guardaespaldas detrás de él. Llevaba vaqueros azul oscuro y un jersey gris, sostenía un pequeño ramo de flores y parecía un hombre corriente que visitaba a un vecino. ¿Puedo pasar?, preguntó Vincent, con una voz más suave de lo habitual. Grace asintió y dio un paso atrás para dejarlo entrar. Ethan estaba en su habitación jugando con un nuevo juego de Lego y no se percató de la visita. «Son preciosas», dijo Grace mientras cogía el ramo de las manos de Vincent. «Margaritas blancas y rosas amarillo pálido.
sencillas, pero bien pensadas. No sabía qué tipo de flores te gustaban, admitió Vincent, con aire un poco incómodo. Así que elegí unas que no fueran demasiado llamativas. Grace casi se echó a reír. Un jefe de la mafia preocupado por elegir las flores adecuadas. El mundo era extraño. Puso las flores en un jarrón y luego se volvió hacia Vincent. Él estaba de pie en medio de la sala de estar con las manos en los bolsillos. No se parecía en nada al hombre poderoso que había conocido en el hospital semanas atrás. «Te ves diferente», dijo Grace. «Estoy intentando cambiar», respondió Vincent, esbozando una leve sonrisa. El primer paso fue deshacerme del traje. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. «He venido aquí para contarte algunas cosas». Grace se sentó en el sofá e indicó a Vincent que se sentara frente a ella. Él se sentó, con las manos apoyadas en las rodillas, mirándola con sincera franqueza. «He transferido el poder», comenzó Vincent. «Tony se encargará de las operaciones de la familia a partir de ahora. Yo mantengo mi parte en los negocios legales, los restaurantes, los inmuebles, los hoteles, pero ya no dirijo el resto». Grace lo miró, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿De verdad lo has hecho?» «Lo prometí», dijo Vincent, «y yo cumplo mis promesas. Al menos, ahora lo intento». Respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. «Hay una cosa más que quiero decirte». Grace esperó, con el corazón latiendo un poco más rápido. «Sé que he causado mucho caos en tu vida». Vincent habló despacio, en voz baja. «El dinero, los guardias, el peligro, todo es culpa mía. Tienes todo el derecho a odiarme, todo el derecho a no querer volver a verme nunca más. Pero espero», se detuvo y tragó saliva, «que me des una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?», preguntó Grace, con voz ligera como el viento. «¿Una oportunidad para estar en tu vida?» Vincent la miró fijamente. «No como tu protector, no como alguien que paga una deuda, sino como un amigo, un compañero. Pizza los miércoles, parque los domingos, cenas normales con 4 personas, lentamente, sin prisas, sin presiones. Solo dame la oportunidad de estar a tu lado y al de Ethan, de ver a Theo jugar con su mejor amigo, de convertirme en alguien más digno». Grace se quedó callada durante mucho tiempo. Pensó en todo lo que había pasado. La bala que le atravesó el hombro, las noches sin dormir, el terror en la tienda de comestibles, los disparos en el museo. Pero también pensó en otras cosas. La sonrisa de Ethan cuando jugaba con Theo. La forma en que los ojos de Vincent se suavizaban cuando miraba a su hijo. El calor de su mano sosteniendo la de ella en la oscuridad. Los hombros temblorosos de un padre que lloraba porque casi había perdido a su hijo. La pizza de los miércoles. Grace finalmente lo dijo. Y el domingo al parque, pero yo elegí la pizzería, no un restaurante de 5 estrellas. Vincent sonrió, la sonrisa más brillante que Grace había visto jamás en su rostro. «Tony's. Haré una reserva». «No se necesita reserva en una pizzería, señor Moretti». Grace se rió. «Esa es la gracia de los sitios normales». Vincent se rió con ella. El sonido era ligero y genuino, y en ese momento, Grace se dio cuenta de que esto podría ser el comienzo de algo nuevo. No un cuento de hadas, ni un final perfecto. Solo 2 adultos intentándolo, 2 niños felices y un futuro que comenzaba a abrirse ante ellos. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Vincent se presentó en el nuevo apartamento de Grace con un ramo de margaritas blancas y esa sencilla propuesta. 3 semanas de miércoles por la noche comiendo pizza en Tony's, donde los 2 niños se peleaban por la última porción con queso y los 2 adultos aprendían a reír juntos sin fingir que no querían hacerlo. 3 semanas de tardes de domingo en el parque, donde Ethan y Theo se perseguían alrededor de los columpios, mientras Grace y Vincent se sentaban en el banco, hombro con hombro, hablando de las cosas más normales del mundo. Y hoy vinieron a la playa del lago Michigan. El sol de finales de otoño era suave. El viento soplaba desde el agua, trayendo el olor a sal y libertad. Los 4 se pararon en la arena y contemplaron el azul profundo que se extendía hasta el horizonte. «Papá, queremos construir un castillo de arena». Theo tiró de la mano de su padre, con los ojos brillantes. «El castillo de arena más grande del mundo». Ethan asintió con fuerza a su lado, con un foso alrededor, un puente levadizo y torres de vigilancia. «Entonces empecemos», dijo Vincent, quitándose los zapatos y subiéndose los pantalones hasta las rodillas.
Pasaron toda la tarde construyendo ese castillo de arena. Vincent cavó el foso. Ethan construyó las murallas. Theo lo decoró con conchas marinas y Grace salió corriendo a buscar piedras pequeñas para usarlas como ventanas. Las risas resonaban en la playa, entremezclándose con el murmullo de las olas. Este es el sonido de la felicidad, pensó Grace. Un sonido que creía que nunca volvería a oír después de que Ryan se marchara. Cuando terminaron el castillo, los niños corrieron hacia la orilla y persiguieron las olas, con sus risas estridentes resonando en la arena. Grace y Vincent se quedaron uno al lado del otro, observando a sus hijos jugar en la luz del atardecer. No te merezco, dijo Vincent de repente, con voz baja y sincera. Después de todo lo que he hecho, de todo lo que he sido, no merezco momentos como este. Grace se volvió para mirarlo. El sol del atardecer iluminaba el rostro de Vincent y suavizaba sus rasgos angulosos, haciéndole parecer un hombre corriente en lugar del jefe de la mafia al que toda la ciudad había temido en su día. Quizá tengas razón, dijo Grace con dulzura. Quizá no te lo merezcas. Vincent bajó la cabeza, aceptando esa dolorosa verdad. Pero lo estás intentando, continuó Grace, con voz más cálida, y a veces lo que más importa es intentarlo. Vincent levantó la mirada hacia ella. Esos ojos de tormenta invernal ahora brillaban al atardecer, sin frialdad, sin amenaza, solo esperanza y gratitud, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La mano de Vincent rozó la de Grace. Ella no se apartó. Se quedaron allí, en la playa del lago Michigan, cogidos de la mano, observando a los dos niños reír bajo un cielo bañado en naranja dorado. A lo lejos, el sol se hundía en el agua, convirtiendo todo el horizonte en un cuadro resplandeciente. Este no era el final, era el comienzo de algo construido a partir del dolor y la pérdida, del coraje y el sacrificio, de elegir lo correcto en los momentos más importantes. El comienzo de una nueva familia cosida a partir de los pedazos rotos de dos antiguas. Y tal vez, solo tal vez, ese era el comienzo más hermoso. Esta historia nos da una profunda lección sobre el coraje, sobre el amor incondicional de una madre y sobre la capacidad humana para cambiar. No importa lo oscuro que haya sido el pasado, siempre podemos elegir ser mejores cada día. A veces, los momentos más cotidianos, como compartir una pizza con tu hijo o pasar una tarde en la playa, resultan ser lo más preciado de la vida. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia en la vida real? ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad? Comparte lo que hay en tu corazón en los comentarios a continuación. Queremos conocer tu opinión. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, una vida feliz y días llenos de amor. Adiós. Nos vemos en el próximo video.